Se siente como si estuvieras haciendo todo bien, escribiendo en tu diario, visualizando, repitiendo tus afirmaciones como oraciones al vacío. Intentas sostener la imagen, mantener la fe, confiar en el proceso, pero aún así, no cambia. Los mismos patrones siguen resonando de vuelta. Las demoras, las dudas, la estática en tu campo. Estás intentando cambiar el mundo exterior, pero es en el interior donde colapsa. Y tal vez nadie te lo haya dicho. Tal vez nadie te explicó que lo que llamas estancamiento es en realidad una frecuencia revuelta. Lo que llamas demora es solo distorsión entre tu intención y tu encarnación. Lo que llamas resistencia eres tú, intentando forzar un flujo que solo responde a la libertad. Así que lo externo no está roto. Lo externo está reflejando, precisamente, con exactitud, dolorosamente. Lo externo solo está haciendo eco de la señal de tu postura interna, tu frecuencia dominante. No lo que quieres creer, sino lo que tu sistema nervioso realmente sostiene como verdad. Y ahí es donde empieza, porque no estás manifestando desde lo que dices, estás manifestando desde lo que tu campo emite en silencio, y esa frecuencia se forma no en tus pensamientos, sino en los espacios entre ellos, en tu respiración, tu postura, tu ritmo. Se forma en si tu cuerpo sostiene presión o permiso, si tu corazón se siente seguro para abrirse o preparado para el impacto, si tu ser está señalando tengo o espero. Estos son cambios sutiles, pero lo cambian todo, y hasta que aprendamos a sintonizar estas microfrecuencias, seguimos intentando diseñar una vida desde la mente, mientras el cuerpo, en silencio, dice que no. Seguimos empujando la realidad como si fuera arcilla, intentando esculpirla en algo diferente, sin darnos cuenta de que la realidad no se esculpe de afuera hacia adentro, se organiza de adentro hacia afuera, desde la coherencia, desde la congruencia, desde la energía detrás de tus ojos cuando sabes quién eres. Por eso intentar arreglar tu realidad mientras permaneces emocionalmente fracturado no funciona. Puedes cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar tu guardarropa, pero si la señal debajo sigue siendo no soy suficiente, el nuevo trabajo seguirá sintiéndose pesado, la nueva pareja seguirá sintiéndose distante, la ropa nueva seguirá picando con desalineación, porque llevaste tu campo contigo, y tu campo siempre habla primero, siempre, antes de las palabras, antes de la acción, antes del resultado. Es el lenguaje original de la manifestación, la frecuencia. Así que la pregunta no es ¿por qué no está funcionando? La pregunta es ¿qué está transmitiendo realmente mi energía cuando dejo de fingir que estoy bien? Porque la manifestación no surge de más esfuerzo, surge de menos interferencia, menos aferrarse, menos fingir, menos intentar hackear el algoritmo del universo como si fuera una máquina expendedora. Esto no es transaccional, es vibracional, y las manifestaciones más potentes no responden a la fuerza, responden a la verdad, tu verdad, sin editar, viva, encarnada. Y eso da miedo al principio, porque tu verdad puede temblar, puede romperse, puede gritar, puede colapsar, pero eso no es fracaso, eso es claridad, eso es realineamiento, eso es para lo que vino tu alma. Viniste a recordar cómo vivir de adentro hacia afuera, a sentir tu propia señal otra vez, a dejar que tu ser se convierta en la invitación, no en la persecución, el imán, no el gerente, la coherencia, no el control. No manifiestas desde la presión, manifiestas desde la presencia. No atraes lo que interpretas, atraes lo que eres cuando nadie te está mirando. Ese es el cambio, y empieza ahora. Cuando dejas de intentar cambiar el mundo exterior y empiezas a permitir que el interior se reorganice. No de la noche a la mañana, sino respiración a respiración, verdad a verdad, hasta que lo que antes se sentía como resistencia se convierta en resonancia, hasta que lo externo finalmente refleje la realidad que dejaste de forzar y comenzaste a encarnar.
Hay una razón por la cual tantos de nosotros perseguimos los cambios externos: la oferta de trabajo, el mensaje, el dinero en la cuenta. No está mal, es humano. Anhelamos pruebas. Queremos confirmación de que lo que hacemos está funcionando. Queremos sentirnos seguros en algo sólido. Pero, ¿y si te dijera que buscar confirmación externa es a menudo lo que revuelve tu frecuencia? Porque buscar evidencia fuera de ti significa que aún no lo crees completamente dentro de ti. Estás intentando sintonizar la realidad como una radio, girando el dial, inclinándote, esperando captar la estación correcta. Pero si tu propia señal está inestable, distorsionada por la duda, la urgencia o el miedo, la transmisión no llegará con claridad. Y entonces crees que no está funcionando. Pero la verdad es que sí está funcionando, solo que está haciendo eco del ruido interior. Déjame mostrarte. Imagina que estás esperando un mensaje de alguien que te importa. Revisas tu teléfono 10 veces en una hora. Cada vez tu estómago se aprieta un poco más. Dices que confías, pero tu cuerpo cuenta una historia diferente. Tu señal está enredada. Y esa señal enredada es a lo que responde la vida, no a las palabras que repites, no al guión en tu cabeza, sino al clima emocional de tu campo. Así que el mensaje no llega, o llega pero se siente extraño, o lleva a más confusión, y crees que es mala suerte, o mal momento, pero es solo coherencia, o la falta de ella. Así es como colapsamos nuestras propias líneas de tiempo, no porque estemos rotos o haciendo algo mal, sino porque estamos repitiendo inconscientemente un bucle de disonancia emocional. El deseo es puro, pero la vibración en la que viaja está fragmentada. Dices que quieres expansión, pero te estás preparando para la contracción. Dices que quieres amor, pero estás escaneando en busca de rechazo. Dices que estás alineado, pero tu sistema nervioso está congelado en miedo. Y el universo escucha eso. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo llevamos lo externo a la armonía con lo que realmente deseamos, sin aferrarnos, sin actuar, sin empujar el río? Reducimos la velocidad, no en tiempo, sino en frecuencia. Aflojamos la presión. Sintonizamos hacia adentro, no para obtener respuestas, sino para encontrar honestidad. Nos volvemos valientemente vibracionales, dispuestos a sentir lo que es real, no solo lo que es bonito, porque la versión más magnética de ti no es la que ha dominado todas las técnicas, es la que se ha relajado en la verdad, la que puede sentir el dolor sin cerrarse, la que puede dejar que el deseo sea limpio, no necesitado, la que puede sentarse con el silencio y saber que no es ausencia, sino reacomodación. Esto no se trata de no volver a desear nunca más. Se trata de desear desde la plenitud, desde el arraigo, desde la encarnación. Se trata de permitir que el sistema nervioso alcance a la visión, para que no estés manifestando desde la adrenalina, sino desde la conciencia. No estás proyectando una fantasía, estás resonando una frecuencia, y las frecuencias no mienten, armonizan. Así que si tu mundo no está cambiando, no entres en pánico, no te juzgues, no corras hacia más acciones. Eso solo añade estática. En cambio, haz una pausa, respira, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué estoy transmitiendo ahora mismo? No con mis palabras, sino con mi forma de ser. ¿Estoy arraigado en ya está hecho o enredado en y si nunca llega? ¿Estoy alineado con la sensación de llegada o atrapado en el miedo a la demora? Estos son los códigos reales, no afirmaciones sin encarnación, sino encarnación que hace innecesaria la afirmación, porque cuando tu campo habla verdad, la realidad escucha, al instante, con elegancia, sin margen de error. Y eso no es magia, es física. Hubo un tiempo en que pensé que podía pensarme el camino hacia la transformación, que si lo decía lo suficiente, lo escribía lo suficiente, lo creía lo suficiente, lo externo se doblaría. Pero la creencia por sí sola no dobla la realidad. No si el cuerpo no lo cree también. No si el corazón sigue blindado. La respiración sigue superficial.
Los hombros siguen tensos con una presión invisible, porque por muy bellamente que escribamos nuestros tableros de visión o repitamos nuestros mantras, el cuerpo lleva la frecuencia que realmente habla al campo. Es la antena, el amplificador, el transmisor. Así que si hay un colapso interno, aunque sea silencioso, sutil, se convierte en la señal raíz y el mundo externo refleja la fractura. Por eso la rendición no es debilidad, es física. Elimina la interferencia, disuelve la distorsión entre tu señal y tu fuente. Pero rendirse no significa renunciar, significa entregarse, no al miedo, sino a la frecuencia que está debajo de él. Significa permitirte ablandarte lo suficiente como para sentir dónde te estás aferrando, dónde estás empujando, dónde finges que no te importa mientras, en secreto, te preparas para el desgarro del corazón. Esa tensión es una señal. Ese patrón de retención es una oración en reversa. Y no puedes magnetizar desde un estado de conflicto interno. No puedes armonizar cuando tu ser está dividido entre la esperanza y el esconderse. Así que aprendemos a escuchar de otra manera. No con los oídos, con la respiración, con las células, con la quietud. Empezamos a preguntarnos, ¿puedo estar con el ahora sin necesitar que me rinda cuentas? ¿Puedo dejar que este momento sea completo, incluso si el resultado aún no ha llegado? ¿Puedo permitir un espacio entre el deseo y la entrega sin colapsar en el pánico? Porque ese espacio, ese vacío, no está vacío, es inteligente. Es la cámara de recalibración. Es donde el campo se realinea con tu nueva frecuencia. Pero la mayoría de nosotros no permanecemos el tiempo suficiente en esa cámara. Interrumpimos la transmisión saltando de nuevo a la duda. Empezamos a perseguir otra vez, a preocuparnos otra vez, a correr simulaciones de los peores casos en nuestra mente como si fueran verdades absolutas. Y luego nos preguntamos por qué nada se mueve. No es porque el universo haya dicho no, es porque nuestro campo dijo, aún no confío. La confianza no es un pensamiento, es un estado del sistema nervioso. Vive en la respiración, en el vientre, en la base de tu columna. ¿Qué es la sensación física de ya no necesito gestionar esto? Ya soy esto ahora. Y cuando vives desde el ser en lugar del hacer, colapsas líneas de tiempo sin levantar un dedo. Atraes posibilidades a la hora no a través de la fuerza, sino de la frecuencia. No persiguiéndolas, sino armonizándote con ellas. No planificándolas, sino convirtiéndote en ellas. Así que, si estás cansado, no solo físicamente, sino cansado en el alma, tal vez no sea una señal de que debas esforzarte más. Tal vez sea el llamado a volver hacia adentro, a dejar de reparar y empezar a sentir, a dejar de controlar y empezar a coherenciar. Porque tu realidad no está esperando una nueva estrategia, está esperando una nueva señal. Una señal que diga, ya no estoy persiguiendo esto, ya soy esto ahora. He recordado, he regresado, me he relajado en la frecuencia de lo que ya es verdad, incluso si el mundo aún no se ha puesto al día. Eso no es ilusión, eso es encarnación, y la encarnación es el puente. Siempre. Hablemos entonces de coherencia, no como concepto, sino como experiencia sentida. La coherencia es cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo dicen lo mismo. Es cuando no hay división entre tus pensamientos y tu verdad. Ninguna contradicción entre tu deseo y tu disposición para recibirlo. Y cuando eso sucede, incluso si nada fuera cambia todavía, todo dentro se siente diferente. Más calmo, más claro, vivo. Ya no estás filtrando energía a través de pensamientos excesivos, dudas constantes, o tratando de mantener una versión de ti mismo en la que en realidad no crees. Has llegado a la integridad de la señal, y la vida responde a la integridad como la gravedad. Piensa en esos momentos, raros pero inconfundibles, en los que todo simplemente fluye. Conoces a la persona correcta. Las palabras salen con facilidad. Las señales se alinean como migas de pan en un sendero que ni siquiera sabías que estabas siguiendo. Eso no es suerte. Eso es alineación.
Eso es coherencia. Eso es lo que sucede cuando te vuelves energéticamente indivisible. Pero para vivir ahí, para realmente permanecer en coherencia, se requiere un cambio que la mayoría de la gente resiste, porque significa que tienes que dejar de subcontratar tu valor a lo que sucede fuera de ti. Significa que tienes que dejar de esperar pruebas, permisos o elogios. Significa dejar ir la actuación. Y eso da miedo cuando has construido tu identidad alrededor del control, alrededor del logro, alrededor de si solo hago más, me esfuerzo más, mantengo el pensamiento positivo. Pero la coherencia no se trata de positividad, se trata de congruencia. Puedes estar en coherencia mientras lloras, mientras estás incierto, mientras aún te estás desarrollando. Porque no se trata de parecer con alta vibración, se trata de ser verdadero, y la verdad es vibracionalmente limpia, incluso cuando es cruda. Así que la coherencia empieza con honestidad, honestidad radical y encarnada. ¿Qué estás fingiendo no sentir? ¿Dónde dices estoy bien cuando tu cuerpo está gritando lo contrario? ¿Qué emociones has puesto en cuarentena fuera de tu proceso de manifestación porque pensaste que eran de baja vibración? Esas son las fracturas. Ahí es donde comienza el colapso. No porque estés roto, sino porque tu señal está dividida. Y el trabajo, el verdadero, el sagrado, no es deshacerse del miedo, la tristeza o la duda. Es sostenerlos en coherencia, dejar que el corazón permanezca abierto mientras el sistema nervioso tiembla, dejar que la respiración se profundice incluso cuando la mente gira, permanecer en la frecuencia de estoy a salvo, estoy listo, estoy completo, no como un mantra, sino como una verdad celular vivida. Porque cuando tu mundo interior deja de colapsar sobre sí mismo, cuando dejas de abandonar tu cuerpo, cada vez que surge incomodidad, cuando te quedas en lugar de escapar, el campo se reorganiza. Debe hacerlo. Es la ley. Tu coherencia lo ordena, y empezarás a notar las demoras se disuelven, la fricción desaparece, el estancamiento empieza a moverse, no porque lo externo haya cambiado primero, sino porque lo interno dejó de pelear consigo mismo. Ese es el secreto del que nadie habla. El mundo exterior no te está resistiendo, está reflejando tu propia resistencia interna, y en el momento en que te ablandas, en el momento en que respiras en lugar de tensarte, en el momento en que eliges coherencia sobre control, cambias la señal, y todo lo demás cambia con ella. A muchos de nosotros nos han enseñado a perseguir el resultado, a cazar los logros como presas, a medir nuestro valor en métricas, el número de seguidores, el tamaño del depósito, el anillo en el dedo, la velocidad del éxito. Pero esa persecución crea distorsión, porque debajo de ella hay una desesperación silenciosa, una frecuencia sutil pero poderosa de no estoy completo sin esto. Y la totalidad no puede ser magnetizada desde la carencia, solo puede ser recordada a través de la presencia. Hemos confundido el impulso con la alineación, la urgencia con la intuición, la presión con el poder. Pero la verdad es que la mayor parte de lo que llamamos manifestar es simplemente esfuerzo espiritualizado, intentar evitar el colapso interno controlando la secuencia externa. Y eso crea interferencia. No porque el deseo sea incorrecto, el deseo es divino, sino porque la forma en que lo abordamos está fuera de resonancia. No puedes apresurar la coherencia, solo puedes relajarte en ella. Y esa es la paradoja que rompe la mente y libera el alma. En el momento en que dejas de aferrarte, empieza a llegar. En el momento en que dejas de escanear el horizonte, la vida aparece a tus pies. Pero la mente no confía en esto. Quiere intervenir, estrategizar, optimizar. Cree que la seguridad viene del control. Pero el cuerpo sabe algo más profundo. La seguridad viene de la estabilidad de la señal, de estar congruente por dentro. Y así es como se ve en la vida real. Es el momento en que dejas de revisar obsesivamente tu teléfono. No porque hayas perdido la esperanza, sino porque ya no estás colgando tu valor de esa respuesta. Es el momento en que entras en una habitación
y ya no te encoges ni actúas. Simplemente eres. Es cuando te das cuenta de que no estás manifestando para escapar de tu vida. Estás magnetizando para expresar tu verdad. Y la verdad no suplica, eman. Ahí es donde vive tu poder. No en la manipulación de las líneas de tiempo, sino en la madurez de tu energía. No en predecir lo que viene, sino en encarnar quién eres ahora. Porque cuando encarnas tu próxima línea de tiempo, se convierte en tú ahora. Así es como las líneas de tiempo colapsan, no a través del esfuerzo, sino de la equivalencia energética. Y aquí está la medicina que quizá no quieras escuchar, pero que tu alma ya sabe. La versión de ti que recibe todo lo que desea es la que ya no lo necesita para sentirse completa. No porque estés desapegado o indiferente, sino porque te has convertido en la fuente. Has vuelto a casa a tu propia señal. Has dejado de filtrar tu poder hacia el futuro y en cambio has permitido que el presente se convierta en el portal. Así que si la vida se siente como si se estuviera deteniendo, si sientes que estás cerca pero no puedes concretarlo, pregúntate, ¿qué parte de mí sigue persiguiendo? ¿Qué parte de mí está esperando que lo externo confirme lo interno en lugar de permitir que lo interno lidere? Ese es el punto de inflexión. Esa es la alquimia. Cuando dejas de intentar conseguir la cosa y empiezas a ser la frecuencia. Eso no es pasividad. Eso es potencia. Eso no es desapego. Es claridad profunda y encarnada. Es cuando el mundo ya no puede sacarte de tu centro, porque estás arraigado en el centro de tu propia coherencia. Hay algo sagrado que sucede cuando finalmente dejas de subcontratar tu alineación a tus circunstancias. Cuando dejas de permitir que un número en una pantalla, un sí o un no de otra persona, un cambio en el tiempo dicte tu estado de ser. No es apatía, no es rendirse, es elegir la soberanía de la señal. Es elegir que tu energía sea dictada desde dentro, no arrastrada por las fluctuaciones de lo externo. Aquí es donde comienza el verdadero magnetismo. No el tipo superficial que se trata de estética y afirmaciones, sino la resonancia profunda y celular que dobla la realidad. Porque cuando ya no te dejas llevar emocionalmente por los resultados, entras en lo que yo llamo la frecuencia del punto inmóvil. Ese estado vibracional raro y poderoso en el que has dejado de resistir lo que es, y al hacerlo, has abierto el canal para lo que puede ser. Siempre es una paradoja. Sueltas y se acerca. Dejas de alcanzar y te alcanza a ti. Pero no es porque hayas engañado al universo, es porque has igualado la frecuencia de la verdad. Y la verdad siempre es magnética. La verdad siempre regresa a sí misma. Piensa en un diapasón. Cuando vibra limpiamente, todo lo que lo rodea o se armoniza o se aleja. Eso es en lo que se convierte tu campo cuando liberas el colapso interno. Cuando dejas de distorsionar tu energía para ser elegido, para estar seguro, para ser suficiente, ya no estás interpretando una versión de coherencia. Eres coherencia. Y en ese estado la vida se organiza a tu alrededor. No porque seas más digno, siempre lo has sido, sino porque finalmente dejaste de bloquear tu propia señal con estática. Esa estática puede tomar muchas formas. La obsesión con el tiempo, la duda que se cuela por la noche, la creencia de que tienes que ganarte lo que ya eres. Todo eso es interferencia. Fractura la señal, confunde el campo, y cuando el campo está confundido, se detiene, no para castigarte, sino para proteger tu poder, porque el universo es preciso. No entregará tu siguiente nivel hasta que puedas sostenerlo sin colapsar. Así que en lugar de perseguir la cosa, pregúntate, ¿puedo sostener la energía de ya tenerla sin la prueba física? ¿Puedo confiar más en lo que siento que en lo que veo? ¿Puedo permitir que mi cuerpo ancle en la línea de tiempo que deseo, incluso si el mundo aún no se ha actualizado? Esa es la verdadera técnica de manifestación, no escribir guiones, obsesionarse o sobrepensar, sino suavizar, relajar tu sistema nervioso en la congruencia. Convertirte en la versión de ti que ya no intenta creer, porque la creencia se ha convertido en respiración, se ha convertido en base, se ha convertido en hogar,
Y desde ese hogar emites, sin esfuerzo, limpio, potente, sin ganchos, sin aferrarte, solo señal, solo coherencia, solo verdad, y el campo, que siempre está escuchando, comienza a reconfigurarse, no algún día, no en el futuro, sino ahora, porque la coherencia colapsa el tiempo, no a través de la urgencia, sino de la presencia, no a través del esfuerzo, sino de la rendición, y es en esa rendición donde te conviertes en el portal, no el buscador, la fuente. ¿Qué pasaría si no faltara nada? ¿Qué pasaría si lo único realmente fuera de lugar fuera tu propia presencia? ¿Qué pasaría si aquello que intentas con tanta fuerza alcanzar ya estuviera orbitando a tu alrededor, pero tú te movieras demasiado rápido, demasiado tenso, demasiado distraído para notar su atracción? Este es el colapso que rara vez vemos, no el derrumbe dramático, sino la dispersión sutil del yo, las 1000 microabandonos en un solo día. Cuando pasas por alto tu intuición para mantener la paz, cuando silencias tu verdad para conservar la aprobación, cuando ajustas tu frecuencia para coincidir con la línea de tiempo de otra persona en lugar de honrar la tuya. Estas son las fracturas invisibles, las salidas silenciosas de tu propia coherencia, y con el tiempo se acumulan, hasta que la realidad se siente ruidosa, desincronizada, fuera de lugar. Pero no es que la vida te haya abandonado, es que te has alejado de tu señal. Y el regreso es mucho más simple de lo que la mente te haría creer. Empieza con presencia, con respiración, con preguntarte, suavemente, ¿dónde estoy ahora? No mi cuerpo, mi conciencia, mi energía, mi tono. Porque si estás proyectándote al futuro o en espiral hacia el pasado, no estás aquí. Y la manifestación no sucede en la memoria o en la fantasía. Sucede en la presencia, en este momento, en esta respiración, en este cuerpo. Tu sistema nervioso no está diseñado para vivir en el bucle del y sí, está diseñado para regularse en el ahora. Así que cada vez que vuelves a tu cuerpo, cada vez que relajas tus hombros, sientes tus pies en el suelo, expandes tu exhalación, regresas a la señal que manifiesta. Y no es un regreso perfecto. Olvidarás, te tensarás de nuevo, te distraerás, y está bien, es humano. La maestría no está en no irse nunca, está en la rapidez y la compasión con la que vuelves. Y cuando vuelves las suficientes veces, el campo lo nota. Tu frecuencia se estabiliza, tu encarnación se profundiza, dejas de intentar mantenerte en alta vibración y, en cambio, te vuelves profundamente resonante. Y la resonancia profunda es mucho más poderosa que la positividad temporal. Porque la resonancia no va y viene con el estado de ánimo. Vive en el cuerpo. Vibra a través de tu ser. Se convierte en la atmósfera que te rodea. Y la realidad se reorganiza para igualarla. Lo sentirás primero en maneras pequeñas y silenciosas. La conversación que fluye en lugar de trabarse. La oportunidad inesperada que llega con facilidad. La sincronicidad que te recuerda que no estás solo. No son casualidades. Son reflejos, ecos de tu alineación, pruebas de que la presencia crea portales. Así que si el mundo exterior aún se siente estancado, tal vez no intentes arreglarlo todavía. Intenta sentirlo. Intenta encontrarlo con suavidad en lugar de estrategia. Deja que tu atención sea medicina. Deja que tu respiración sea el puente. Deja que tu conciencia vuelva a casa. No a un resultado, sino a tu propia esencia. Porque no eres el resultado de tus manifestaciones, eres la frecuencia a la que responden, y cuando esa frecuencia se estabiliza, lo externo no solo cambia, no puede permanecer igual, porque la coherencia reorganiza todo, silenciosamente, con elegancia, de adentro hacia afuera. Llega un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que algo encaja dentro de ti, no como fuegos artificiales, no como fanfarrias, sino como quietud, como una exhalación sutil, casi sagrada. El momento en que dejas de necesitar que el mundo se apresure. El momento en que dejas de rogar por señales.
el momento en que te das cuenta, ya no estás esperando, no porque hayas renunciado, sino porque has llegado. Ya no persigues líneas de tiempo, las estás encarnando. Y desde aquí, todo se siente diferente, no porque la vida haya cambiado radicalmente en apariencia, sino porque tu relación con ella sí lo ha hecho. Ya no interpretas las demoras como rechazo, ya no traduces el silencio como abandono, ya no confundes tensión con verdad. Ahora estás sintonizado, coherente, y esa coherencia es la forma más profunda de confianza. Es confianza sin evidencia, confianza que respira, incluso cuando el mundo tambalea, confianza que no necesita el resultado para sentirse completa, porque ya lo está, y desde esa completitud te vuelves magnético, no llamativo, no ruidoso, sino profundamente atrayente, porque las personas, las oportunidades, los milagros, son atraídos por la coherencia, son atraídos por la verdad. Y la verdad es que nunca tuviste que actuar para obtenerlo, nunca tuviste que perfeccionarte, solo tenías que recordar cómo se siente ser tú, debajo del miedo, la presión, la demostración. Solo tenías que convertirte en la versión de ti que ya no intenta manifestar el futuro, sino vivirlo ahora, a través del tono, a través de la respiración, a través de la presencia. Así que cuando mañana despiertes y sientas ese tirón familiar, la parte de ti que quiere revisar, comparar, alcanzar, haz una pausa, suaviza, incluso sonríe. Porque ese es el momento de la elección. Ese es el momento en que vuelves a cambiar la frecuencia, del control a la coherencia, de la contracción a la claridad, de gestionar a magnetizar. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres, cuando nadie te mira, cuando nada sucede, cuando el futuro aún se está formando, esa es tu verdadera señal, ese es tu portal, ese es el verdadero trabajo. No más hacer, más recordar, no más intentar, más confiar, no más arreglar, más sentir. Así que deja que lo externo sea lo que es, déjalo tambalear, déjalo demorarse, déjalo respirar. Porque tu trabajo no es controlarlo, tu trabajo es convertirte en ello, en la versión de ti que ya no necesita confirmación, porque tu señal es tan limpia, tan verdadera, tan completa, que reorganiza el campo solo con existir. Así es como la realidad se dobla, así es como las líneas de tiempo colapsan, no a través de la fuerza, sino de la frecuencia, no a través del ruido, sino de la quietud. Has regresado. Has recordado, estás listo. Ahora, deja que venga a ti.